Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. They're going to pay for the wall and they're going to enjoy it. Todos apretones de mano, rompiendo los protocolos, o como en este caso, empujando al primer ministro de Montenegro. China that question, okay? Why are you saying that to me? Actually, he's right. I am brilliant. You know that. Right? We're going to walk down to the Capitol. Barry Goldwater fue el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en 1964, un senador defensor de un nacionalismo duro y de una postura agresiva frente a la Unión Soviética. Pero su biografía electoral fue secuestrada por un ataque de otro tipo. Una revista llamada Fact publicó un artículo titulado The Psychological Fitness of the Presidential Candidate, tipo el perfil psicológico, donde se preguntaba si Goldwater padecía algún trastorno mental. Sin haberlo evaluado, sin haberlo entrevistado y sin consentimiento, se enviaron cuestionarios a miles de psiquiatras y luego cosieron las respuestas en un experimento dudoso y convirtieron a la psicología en una calumnia masiva. El resultado culminó en un titular brutal: ¿Goldwater está loco? El escándalo fue enorme. Goldwater le demandó a la revista, la opinión pública se dividió, pero la comunidad psiquiátrica sintió algo más profundo, que había cruzado una línea insalvable. La psiquiatría, hecha para aliviar el sufrimiento, se había convertido en un instrumento de descalificación política. Fue entonces, en 1973, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, formalizó la regla Goldwater, una norma ética que prohíbe a sus miembros emitir diagnósticos o juicios psiquiátricos sobre figuras públicas a las que no han examinado. La norma nació como un intento de proteger tanto a los pacientes como a la profesión, de evitar que el diagnóstico se convirtiera en estigma o en medalla de honor según el bando al que se apoyara, pero también arrastró un dilema que hoy resuena aún más fuerte. ¿Qué ocurre cuando el sujeto no es un político cualquiera, sino un presidente que tiene el dedo sobre el botón? Un botón real, y que habla de destruir infraestructuras, de bloquear el estrecho de Hormuz, de bombardeos que pueden encender cadenas de guerra. La regla Goldwater fue diseñada para no repetir el error de 1964, pero en 2026 le ha puesto frente a una pregunta distinta. ¿Puede el silencio ético seguir siendo una virtud cuando el poder parece operar bajo patrones psicológicos claramente peligrosos? En esa tensión surge un libro oscuro, casi profético, The Dangerous Case of Donald Trump, el peligroso caso de Donald Trump, editado por la psiquiatra forense Bandy X. Lee, que no es un panfleto ni un chisme, es un coro de 27 voces expertas, psiquiatras, psicólogos, académicos, que deciden, contra la letra de la regla Goldwater, activar un deber de advertir. No hablan de etiquetas clínicas para usarlas como insultos, sino de patrones de conducta observables: falta de empatía, impulsividad, Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? desprecio por los límites, They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. necesidad patológica de adoración, Nobody has done more for the black community than Donald Trump. fragilidad en el control de la realidad, In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. etc. Ellos no firman un diagnóstico cerrado desde la distancia, pero sí sostienen algo grave,
que esa combinación de rasgos se vuelve altamente inestable cuando se junta con acceso a armas nucleares, con la capacidad de movilizar masas, con decisiones que pueden iniciar o prolongar una guerra. No es un caso de psiquiatría pura, sino un caso de poder psíquico en un escenario de riesgo real. Y es justo ahí donde la psicología deja de ser solo un asunto privado y se instala sin pedir permiso en el corazón de la política. Vemos esa porosidad desde el día 1. En su inauguración, bajo un cielo gris y una lluvia que nadie podía negar, Donald Trump sostiene que el sol había salido durante su discurso y que la multitud llegaba hasta el monumento a Washington. Como si las fotografías, las estadísticas y el clima fueran solo detalles molestos. Incluso llegó a decir que fue iluminado por Dios. Fue el nacimiento de los hechos alternativos, alternative facts, no solo una mentira, sino una renuncia a compartir un suelo común de verdad. Fuera del pentagrama clínico, queda claro que se trata de un hábito de negar la evidencia cuando humilla al ego. Algo que Trump tiene de sobra. La misma porosidad se repite en el eclipse solar de 2017, cuando mira directamente al sol sin protección, frente a las advertencias de médicos y astrónomos. No es solo un error técnico, es un acto simbólico. El hombre que se cree invulnerable a las leyes de la física, porque ya se siente exento de algunas de las leyes de la democracia. Tiempo después, en plena pandemia, llega la recomendación de inyectar desinfectante o cloro como posible tratamiento, una frase que obliga a fabricantes y médicos a desmentir públicamente para evitar que alguien se mate. It's going to go away without a vaccine. Right, and then I see the disinfectant injection inside or almost a cleaning because you see it gets No fue solo irresponsable, varios siguieron su ejemplo, pero esto es un ejemplo brutal de cómo la retórica casual, pronunciada por alguien con poder, puede convertirse en daño real. Tampoco podemos dejar de lado sus tweets, esas ráfagas de texto que parecen salir de un naufragio cognitivo. Cito: a lo largo de mi vida, mis dos mayores activos han sido la estabilidad mental y ser como realmente inteligente, un genio muy estable. La respuesta de botón nuclear a Kim Jong-un, los ataques impulsivos a rivales, a fiscales, a jueces, como si cada crítica fuera un ultraje personal. No hace falta adjudicar un código del DSM desde la distancia para ver el patrón. Un ego que se alimenta de validación constante, que se defiende con la ofensiva, que entiende la vulnerabilidad como debilidad intolerable. Ahora, en 2026, esa misma psique se proyecta sobre una guerra real. Este fin de semana se publicó un artículo en el Wall Street Journal titulado Behind Trump's Public Bravado on the War. He grapples with his own fears. Él lucha con sus propios miedos. Dibuja una escena casi shakespeariana mientras Trump habla de destruir plantas eléctricas, bloquear el estrecho de Hormuz y poner fin a la encantadora estadía de Estados Unidos en Irán. Su entorno revela que el presidente se muestra angustiado, preocupado, incluso temeroso, tras la caída de un avión militar y la separación de dos pilotos. Atrás de la pantalla pública, el hombre que amenaza con bombardeos considera en voz alta la posibilidad de un fracaso similar al de Jimmy Carter durante la crisis de los rehenes y se obsesiona con no repetir la misma historia. Sus asesores lo mantienen a raya,
filtrando la información solo en momentos clave, convencidos de que su impulsividad y su necesidad de reaccionar al instante podrían arruinar operaciones delicadas en territorio iraní, donde un error puede costar vidas, encender más conflicto y desatar una cadena de daño irreversible. La guerra de Irán, en ese sentido, se convierte en un espejo cruel. Muestra la distancia brutal entre la bravuconería declarada y la ansiedad enterrada, entre el discurso de control absoluto y el miedo real de cometer un error histórico que cueste vidas. Mientras el mundo escucha amenazas de bombardeos, de plantas de desalinización fáciles de atacar, sus propios equipos lo describen perdido, en pensamientos sobre cómo podría salir mal, sobre cómo se evitaría repetir 1979, sobre cómo no se vería otra vez humillado en la historia. Es entonces cuando el poder deja de ser solo un teatro político, se convierte en un test psicológico vivo. ¿Cómo reacciona alguien que ha negado la lluvia en su propio discurso, que ha desafiado el sol, que ha jugado con la verdad de la multitud de su inauguración, que cuando de verdad tiene que ordenar que hombres y mujeres entren en un campo de batalla? El caso de Trump no es un experimento de laboratorio, es un experimento social en tiempo real. Cada crisis, cada guerra, cada amenaza nuclear, cada campaña de desinformación es una oportunidad para ver qué sucede cuando una estructura psicológica poco flexible, altamente dependiente de la imagen, la admiración y la negación del fracaso, se encuentra con decisiones irreversibles. No es un caso de psiquiatría, pero sí un caso de madurez, de límites, de responsabilidad moral. La psicología, en su forma más pura, nunca busca juzgar, busca entender la maquinaria del alma, las defensas, las heridas, los modos de sobrevivir. Pero entender también puede ser un acto de advertencia, no personal, no punitivo, sino preventivo. La regla Goldwater sigue siendo necesaria como protección contra el abuso de la clínica, contra la tentación de convertir un trastorno en un insulto político. Pero el caso de Trump, el libro de Bandy Lee, el artículo del Wall Street Journal sobre Irán y todo el recorrido de sus exageraciones, mentiras, excesos y riesgos, nos obligan a preguntar: ¿debe la ética profesional ser tan rígida que impida toda advertencia razonada? ¿O puede evolucionar hacia un marco más matizado, donde se pueda hablar de patrones de riesgos, de conductas peligrosas, sin convertir la psicología en un arma de destrucción mutua? Porque el verdadero problema no es si podemos nombrar el abismo desde la distancia. El problema es que a veces el abismo ya está mirando hacia nosotros, disfrazado de bravuconería, de tweets, de discursos de guerra, de promesas de un genio muy estable, mientras el mundo camina hacia encrucijadas cuyas consecuencias ya nadie podrá borrar. Y en ese momento, el silencio de la academia puede empezar a parecer demasiado el silencio de la complicidad.